Isabel Gutiérrez, una nueva chica que está en el género con Arapa, ¿sí? Isabel Gutiérrez, ¿qué nos puede decir este primer aniversario que tienes? Creo que sí, el día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario aquí en el campo deportivo Maracaná, Villa María del Triunfo, con todos mis amigos pues paisanos huancavelicanos, de igual manera también con todos mis amigos de Ayacucho que radican aquí en San Gabriel, Villa María del Triunfo. Un agradecimiento muy especial a Producciones Creagen del señor Genaro Huaraca. Muchísimas gracias por la entrevista y por habernos visitado hasta aquí en el campo deportivo Maracaná. Dime, Isabel, ¿cuántas producciones tienes? Cuento con una producción que lo grabé en el año 2010, el año pasado, el año 2011. Hice un avance de 3 temas, un avance de la segunda producción. Este año espero culminar la segunda producción, pues. Perfecto. Dime, ¿alguna composición tuya en esa producción? No, claro que sí. Tenemos 5 temas en la primera producción de mío, o sea, 5 temas escritos por mí misma, con mucho cariño, claro, dedicado para todo el Perú. Isabel, dime, ¿hay una composición tuya que has hecho, me dijiste? Claro que sí, tenemos varias canciones, una de ellas, una canción que ha dado mucho que hablar, titulado Años de Enamorados. ¿Puedes cantarnos algún pedacito a capela? Claro que sí, ¿por qué no? A ver. Tantos años de enamorados, a punto de casarnos, y me dices que no me amas, que encontraste otro amor. Tantos años de enamorados, a punto de casarnos, y me dices que no me amas, que encontraste otro amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jugaste con mi amor, sabiendo que te amaba, lastimaste mi corazón. Sabiendo que te amaba, lastimaste mi corazón. Qué bueno, qué bueno. ¿Esa es tu composición tuya? Claro que sí, ese es un tema que está pegando, se puede está decir. Pegando, por supuesto. Muchísimas gracias Qué bueno. A todos mis amigos que de repente día a día nos siguen. Por el internet también, por el YouTube, muchísimas gracias, el agradecimiento muy especial a todos mis amigos que siempre, de repente por el Facebook nos dicen, Isabel, me gusta tu canción, tal canción, esto que lo otro. Muchísimas gracias, el agradecimiento muy especial para todos ellos. Isabel, dime, ¿a qué artistas admiras? En el ámbito folclórico, admiro a la señora Sonia Morales. Sí, en especial ella, ¿eh? Claro que sí, en especial a la señora Sonia Morales. Es una señora que, de verdad, le he seguido desde muy antes, desde sus inicios, tengo sus producciones. Bueno, me gusta muchísimo su música y siempre la sigo a ella y la sigo siguiendo hasta ahora, hasta el momento. Perfecto. Todo el mundo me escucha cada rato. Dime, ¿en qué partes has grabado tu videoclip? Mi videoclip lo he realizado, lo he grabado en Huancavelica. ¿Ya? De mi zona, como es Castro Virreina, Huacho. ¿Qué te haya pasado? Una de ellas. Viajando, a veces hemos tenido la oportunidad de salvarnos de repente de accidentes. ¿Ya? Hemos viajado a la provincia de Castro Virreina. Nos hemos salvado de un accidente en la cual también pues, hemos perdido todos nuestros instrumentos, porque lo bueno es que al menos hemos estado sanos, vivos, hemos salido de ese... Ha sido un pequeño nada más, o sea, los instrumentos han estado en una camioneta en la parte de atrás. ¿Ya? Y ya pues, como estaba en ese tiempo, era tiempo de lluvia, la carretera estaba un poquito mal. Y una de esas... ¿Y dónde fue eso? Llegando, eso fue ya cuando terminamos la presentación en Castro Virreina. Nos veníamos para la provincia de Chincha. ¿Ya? Ahí, por ahí en el transcurso del camino, antes de llegar a Ticrapo. Huancavelica. Huancavelica, ajá. Bueno, eso siempre pasa. Sí, por supuesto. Y después también anécdotas que nos han pasado en el escenario. De repente, las cantantes hemos tenido, se me ha quedado, ¿cuántas veces se me ha quedado el taco del zapato en el escenario? ¿Ya? Hasta se me ha roto el taco del zapato 2 veces, 2 oportunidades, uno en Arequipa y ¿Ya? otro en Chincha. Y de igual manera también todo mi vestuario, no todo, pues la parte de adentro que le llamamos custán. ¿Ya?
Ya, y lo jalé, se me cayó. Si toda la gente vio que estaba abajo, qué roche. Bueno, eso suele pasar siempre. No, claro que sí, cosas que nos han pasado, muchísimas cosas, cosas buenas y de igual manera también cosas malas, que siempre los artistas estamos al riesgo de pasar, ¿no?